Ahora bien, este proyecto, como ya hemos mencionado, es una iniciativa del Estado peruano que considera de interés nacional la necesidad de promover la navegabilidad segura y eficiente en la Amazonía peruana a través de cuatro principales ríos, como ya lo hemos mencionado: Amazonas, Huallaga, Ucayali y Marañón. De esta manera se busca promover un desarrollo en la Amazonía peruana, tanto social como económico, facilitando las mejores condiciones para el transporte fluvial. Este proyecto a su vez garantiza un canal de navegación seguro y un corredor logístico eficiente y viable las 24 horas del día, con una extensión de 2.687 kilómetros a lo largo de los cuatro principales ríos. Este proyecto a su vez centra su aspecto estratégico en la posibilidad de integrar la Amazonía al denominado eje multimodal Amazonas Norte, que va a unir las regiones desde Piura hasta Loreto, así como también va a permitir la integración con diferentes países vecinos como son Ecuador, Colombia y Brasil. Los principales beneficios de esta hidrovía básicamente son los siguientes. Uno, la navegabilidad es segura y eficiente, el cual va a permitir que las 24 horas del día, por todo el año, exista un canal 100% operativo y navegable. Un desarrollo económico, quiere decir que va a lograr la integración nacional y el aumento de comercio entre los países vecinos de Colombia, Ecuador y Brasil. A su vez va a significar una reducción de costos, dado que el transporte fluvial y la operación de las embarcaciones, así como el aumento de la capacidad de carga de todo el año. También una reducción en el tiempo de viaje y una información permanente GPS, dado que esa información sobre las condiciones del canal de navegación va a tener información actualizada de las actividades que se realizarán en la hidrovía. Y también va a potenciar una articulación con instituciones públicas que van a trabajar de manera conjunta con la Amazonía. Eso sería todo, muchas gracias. ¿Cuáles son las principales observaciones realizadas por el MTC hacia el estudio de impacto ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica? En primer lugar, según señala el MTC, no se han presentado ni descrito la traza del canal de navegación. Eh, para entender mejor lo que quiere decir acerca de traza del canal de navegación, es que no se han detallado las características de aquel conducto por el cual circula el agua. En segundo lugar, otra observación que consideramos importante de las 77 en total que realizó el MTC es que, bueno, la información del proyecto sobre los malos pasos está desactualizada, ¿no? Esta data más bien del año 2011. Entonces, esto es muy importante porque los malos pasos, como, como bien sabemos, son aquel lugar en donde se va a depositar todos los sedimentos o todos los residuos que vengan a raíz del dragado. Otra observación también importante es acerca de reestructurar el proceso de limpieza de quirumas, porque, bueno, no se, según indica el MTC, no se incluye un estudio previo sobre su importancia para las comunidades nativas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque además, si bien es cierto, la consulta previa ya se implementó en el año 2015, se había acordado que se debía tener una inclusión eh, valorativa o incluir, valorar el tema de la cosmovisión indígena, ¿no? Entonces, por lo que se advierte, no se ha cumplido con ello y es por eso que eh, el MTC lo advierte, ¿no? Eh, Otra observación es sobre el transporte de sedimentos. Ahí no se, sobre el transporte de sedimentos, mejor dicho, no se indica en qué época del río se estiman el transporte de sólidos, ¿no? Entonces, en resumen, se tiene como observaciones
importantes la identificación de impactos sin un sustento suficiente. Además, se debe considerar a la población directamente afectada, ¿no? Esto va en relación a lo que mencioné sobre la limpieza de quirumas. Luego hay una estrategia de manejo ambiental mínima y como lo va a explicar mejor mi compañera, se habla sobre o mejor dicho, el MTC propone un replanteamiento de vigilancia, esto no lo mencioné, pero también es una observación muy importante, ¿no? Porque advierte el MTC que no hay una adecuada organización de vigilancia, ¿no? De supervisión del proyecto. Entonces es por ello que eh, propone un replanteamiento. Entonces, eso en cuanto a las principales observaciones. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar del informe técnico o la opinión técnica del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Muy bien. La competencia de la autoridad para opinar. Sabemos que el SENACE es la autoridad competente para la supervisión de la elaboración de la línea de base del estudio de impacto ambiental, que formule el titular de un proyecto y actúe en coordinación con otras entidades de los sectores público y privado relacionadas con la certificación ambiental de un proyecto. Sabemos también que existen entidades autoritativas que son competentes para emitir informes técnicos que sustentan el otorgamiento o denegación de los títulos habilitantes, los cuales son responsables de 1. Remitir al SENACE en el plazo de ley los informes técnicos que sustentan la aprobación o denegación de títulos habilitantes para su integración a la certificación ambiental. 2. Adecuarse en términos tecnológicos, normativos y administrativos a la certificación ambiental. 3. Emitir lineamientos internos para asegurar la elaboración y presentación de los informes técnicos dentro de los plazos establecidos para el proceso de certificación ambiental global. 4. Proponer al SENACE medidas de mejora continua a la certificación ambiental global en lo que corresponda. Muy bien. Vemos que en ese expediente se habla de que el SENACE solicita un informe técnico, una opinión técnica al MTC. Nosotros como grupo hemos llegado a la siguiente conclusión: que el SENACE es la autoridad competente para la supervisión y elaboración del estudio de impacto ambiental, y el informe que pueda dar el MTC no es una opinión vinculante para el proyecto Hidrovía Amazónico. Buenas tardes, estimado profesor. Explicaré brevemente dos puntos. Buenas tardes, estimado profesor. Explicaré brevemente dos puntos. El primero es sobre el nuevo modelo del CUMA, que es el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental. Y después explicaré sobre la opinión técnica vinculante del MTC. En principio, aclarar que la acción de vigilancia y monitoreo ambiental pues está contemplada en su impacto ambiental y que este mismo sistema que está contemplado o regulado bajo el sistema nacional de estudio de evaluación de impacto ambiental, que le dota de igual importancia como la participación ciudadana, ¿no? Porque al final y al cabo esa es la finalidad, de que las mismas comunidades afectadas tengan o se sientan empoderadas en el momento de la fiscalización y supervisación de la propia mano de estas mismas. He ahí la importancia. Por eso es un vehículo para comprometer y también para
estar fiscalizando y supervisando el proyecto en la etapa de ejecución, en la etapa del proyecto mismo. En primero empezar diciendo de que este plan de vigilancia y monitoreo ambiental tiene una característica particular que es que está en todo el proceso del proyecto, en su etapa de ejecución, y que también tiene un rol activo, están en constante capacitación. ¿Por qué? Porque hay un suceso, por ejemplo, lamentable podría ser de que en la etapa de dragado pues pueda ocurrir un derrame o pueda suceder cualquier fenómeno que impacte negativamente al río, ¿no? Y por tanto pues a las mismas comunidades que se sostienen de ellos. Entonces, la misma comunidad tiene que estar previamente capacitada para actuar también, ¿m? Solicitando, exigiendo, obviamente, a la empresa, al titular del proyecto. Para ello tienen que estar en constante capacitación. En el caso concreto hay 6 comités de vigilancia de monitoreo ambiental. Y como mencioné, la finalidad es promover la participación ciudadana a través pues, de los representantes tanto locales, regionales, a través de sus federaciones. Y también es en este mismo plan promover la comunicación continua, ya que dentro del proyecto están alrededores comunidades que se comunican a través del río, vía fluvial. Entonces, es obligación o es un compromiso que asume el titular de estar dentro del comité, pues asegurarse de que va eventualmente ocurrir pues esas comunicaciones o participar en esas comunicaciones que suceden entre las comunidades a efectos de informarlos constantemente del proyecto. Principalmente los comités de vigilancia y monitoreo ambiental, en este caso específico, se despliegan en varias actividades. Bueno, por ejemplo, en la actividad del dragado, estando las comunidades presentes junto con el COHIDRO, que es la concesionaria, y también el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues esta misma supervisa, ¿no? Esta misma comunidad supervisa, por ejemplo, que en un caso en los estados de las tuberías o en los estados de los sedimentos se encuentran en bien estado, por ejemplo, que en etapas, por ejemplo, ocurriendo un suceso de los pijanos, que son como especies, los peces en grandes cantidades desde una superficie hacia los lagos o los ríos, eventualmente no se vean impactados por el vertimiento de sedimentos excesivos. Entonces, si sucediera eso, inmediatamente tienen que actuar el titular con las medidas que estén contempladas. En la actividad de limpieza y troncos, pues, al final al cabo, es una participación activa, como lo mencioné anteriormente, y también se tiene que ejecutar ahí en la limpieza de troncos, que las mismas actividades también en coordinación también, en este caso con COHIDRO, también están contempladas. La actividad de monitoreo, por ejemplo, monitorea la calidad del aire, el agua, perdón, la calidad del sedimento y también un monitoreo hidrobiológico. Y bueno, acá entramos a un pequeño detalle que es de acuerdo a los términos de referencia. Hay dos aspectos. Sabemos de que, por ejemplo, los gastos que generan las acciones de monitoreo social y ambiental serán asumidos por el titular responsable. Cabe recordar que en ese proyecto en especial y también en general, el plan de monitoreo es mucho más costoso. En este particular se gastó 522 millones de dólares, de soles, perdón, para este proyecto en particular. Y también un detalle importante es que el comité deberá ser formado antes del inicio de la obra. No tiene sentido que en pleno ejecución del proyecto se empiece recién a capacitar a las poblaciones indígenas. Ciertamente perjudicaría a estas mismas, ¿no?
Por ello, justamente la misma comunidad, pues como asimismo como lo contempla el mismo plan de los términos de referencia, pues están contemplados antes. ¿Para qué? Para que pues tengan esa capacitación. Incluso, por ejemplo, en un caso en la que la comunidad eventualmente cerca de una reserva nacional y una actividad que impacta esta reserva, pues esta comunidad en calidad de monitores ambientales eh, pueden eh, levantar su opinión, por ejemplo, en este caso al CERNAM, porque es la que opina, la que da las observaciones y estas mismas son vinculantes. Entonces, la autoridad ambiental, en este caso MTC, traslada a CERNAM para que esta misma se dirija directamente a las comunidades indígenas, o mejor dicho, a los pobladores que están dentro del área de influencia directa del proyecto. Y bueno, básicamente el objetivo de ley ya en este punto no coincide con los términos de referencia. Brevemente nada más decir de que el programa dentro de los términos de referencia tenían el objetivo de establecer mecanismos de participación permanente con las organizaciones representativas de las comunidades nativas durante la etapa de ejecución y también operación, ¿no? En cumplimiento pues del mismo programa de monitoreo social y también ambiental. Y en este caso está contemplado o le hace demasiado énfasis al monitoreo de las actividades y obras de los malos pasos, ubicados en el canal de navegación, para el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos que anteriormente se mencionaron. ¿Qué sucede? Que el programa de los términos de referencia en un principio tenían esa particularidad de que este mismo plan de vigilancia y monitoreo ambiental pues se diera permanentemente en el proceso y en la operación del proyecto, pero ¿qué sucede con el estudio de impacto ambiental? Que estas se abocaba solamente a los malos pasos, tratando de excluir en otros momentos de la obra o la operación de este proyecto. Entonces, ¿qué pasa si es que solamente se excluye estas actividades con respecto a otras que también podrían ser importantes y que, caso contrario, no se pueda, no se considere la participación de estas mismas comunidades afectadas? Se estaría vulnerando, como mencionamos acá algunas observaciones, pues los derechos que están directamente influenciados, como la salud, como el, el tema de la seguridad alimentaria, de un ambiente sano adecuado, de los derechos colectivos efectivamente de los pueblos indígenas y también de la identidad étnica y cultural de estos mismos. Entonces, como mencionamos acá, ¿cuál es el principal rol? ¿No? Dentro de las observaciones no queda muy claro dentro del programa de monitoreo que la autoridad tiene plan de fijar quién la va a actuar en principio. También, como mencionaba, hay unas ciertas limitaciones al tema de la participación, porque siempre hacen énfasis a la actividad de dragado. Ciertamente es una actividad que tiene un significativo impacto, pero no es la última, porque hay actividades coetáneas que también importan, como el tema de la limpieza de las quirumas, o por ejemplo en accidentes de tránsito al momento que esta misma se desplacen, ¿verdad? Entonces es muy importante mencionar ello como algunas observaciones que se puede apreciar acá: la cantidad de los monitores ambientales, si son pocos no se garantizaría en principio lo que se pretende, y también la independencia de estos monitores. O sea, estos monitores, al generar también un rol activo, que es aunque lo empecé hablando al inicio, que es el nuevo modelo del CUMA, que es tener un rol activo, que puedan presentar informes con las capacitaciones constantes, etcétera.
Y bueno, al otro punto que mencioné, profesor, es acerca de las opiniones vinculantes y no vinculantes. Como bien sabemos, las opiniones vinculantes contempladas pues en el sistema de evaluación y de impactos ambientales justamente es de Cernam y ANA. Estas mismas son muy vinculantes, tanto así que no se procedería a la aprobación de ley sin la subsanación de las observaciones previamente emitidas. Y bueno, terminando en este caso, sabemos de que la calidad pues, del sector de transportes, como lo puede apreciar acá, es una autoridad sectorial y como tal pues, es la autoridad ambiental. Pero en materia de gestión ambiental en el sector de transportes y la encargada de promover políticas en materia socioambiental en dicho sector con el fin de asegurar la sostenibilidad de las actividades de infraestructura y servicios de transporte. Y también tiene otro brazo que es la de supervisar y fiscalizar, sin perjuicio de los procesos de transferencia de competencias que se dé eventualmente. Entonces queda claro de que cuál es la calidad. ¿No? Si bien emite opiniones, estás en calidad de autoridad ambiental. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Eso sería todo.